Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo, conformado por Kiara Urbina, Yanela González, Emil Salvador y mi persona, Joshua Valverde, hablaremos acerca de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1884, fue uno de los conflictos más importantes de América Latina en el siglo XIX. Enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia y tuvo consecuencias significativas tanto para los países involucrados como para toda la región. En la Guerra del Pacífico, tanto Perú como Bolivia perdieron territorios frente a Chile. Como consecuencia del conflicto, Bolivia perdió su acceso soberano al mar, lo que se le conoce como la pérdida del litoral. Antes de la guerra, Bolivia tenía una costa en el Océano Pacífico, pero tras la derrota quedó completamente enclaustrado y perdió el control de los territorios costeros que poseía, incluyendo la región de Antofagasta, y perdiendo igualmente los recursos naturales del lugar. Perú también sufrió pérdidas territoriales significativas. Chile se anexó la provincia peruana de Tarapacá, que era una región rica en salitre y guano. Además, Perú cedió la provincia de Arica y parte de la provincia de Tacna, quedando la ciudad de Tacna bajo administración chilena hasta que se resolviera su estatus definitivo. Chile, tras su victoria, tomó posesión no solo de una importante extensión territorial, sino también de enormes depósitos salitreros, guaneros y cupríferos, que beneficiaron ampliamente la construcción de nuevas obras públicas como puertos y ferrocarriles, y obras sociales que modernizaron el país, así como también sirvieron para potenciar las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en una de las más fuertes del continente. La Guerra del Pacífico también tuvo consecuencias más amplias para la región latinoamericana. Este conflicto marcó el final del sueño de una América Latina unida, ya que enfrentó y dividió a países que anteriormente habían mantenido una relación amistosa. Además, sentó un precedente para futuros conflictos internacionales en la región, al demostrar que el uso de la fuerza militar podía tener un impacto significativo en la redistribución de territorios. La Guerra del Pacífico tuvo un impacto devastador en la economía peruana. Algunas de las principales consecuencias económicas incluyeron pérdida de recursos naturales. Perú perdió importantes regiones ricas en recursos naturales, como el salitre en Tarapacá. Esto tuvo un impacto significativo en los ingresos del país, ya que el salitre era una importante fuente de exportación y generaba importantes ingresos fiscales. Deuda externa. Para financiar la guerra, Perú tuvo que contraer préstamos considerables, principalmente de bancos británicos. La deuda externa aumentó drásticamente y se convirtió en una carga económica significativa para el país en las décadas siguientes. Destrucción de infraestructura. Durante la guerra, muchas ciudades y puertos peruanos fueron dañados o destruidos, lo que afectó gravemente la infraestructura del país. Esto dificultó la recuperación económica y retrasó el desarrollo en las áreas afectadas. Crisis monetaria e inflación. La guerra generó una crisis monetaria en Perú. El gobierno emitió grandes cantidades de papel moneda para financiar el conflicto, lo que condujo a una alta inflación y depreciación de la moneda peruana. Esto afectó negativamente el poder adquisitivo y la estabilidad económica. Repercusiones sociales. La crisis económica resultante de la guerra tuvo un impacto significativo en la población peruana. Se produjo un aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, lo que generó tensiones sociales y políticas en el país. En resumen, la Guerra del Pacífico dejó a Perú en una profunda crisis económica con pérdida de recursos naturales, aumento de la deuda externa, destrucción de infraestructura, crisis monetaria, inflación y repercusiones sociales negativas. Estos efectos se prolongaron durante décadas y tuvieron un impacto duradero en la economía peruana. Consecuencias políticas y sociales en Perú y Bolivia. En Bolivia, el presidente Hilarión Daza tenía una política claramente antichilena. Él fue quien ordenó el impuesto de los 10 centavos. Más adelante, el gobierno boliviano, al igual que el Perú, expulsó a ciudadanos chilenos a su país en 1879, hechos que generaron la Guerra del Pacífico.
Fue adoptada la bandera de la reivindicación marítima en 1966 y compuesto el himno al litoral en 1979. El himno chileno es abucheado en Bolivia, previo a los partidos de fútbol ante las elecciones absolutas. En 2006, el presidente Evo Morales, de 2006 a 2019, reinicia el tema de una salida al mar soberana para Bolivia, con una demanda a la Corte Internacional de la Justicia en 2013 y calificó a Chile como el Israel latinoamericano en 2015. Promulgó la Constitución de Bolivia de 2009, que incluye un capítulo sobre la reivindicación marítima. Creó la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima en 2011, que instó en 2012 a todos los medios de comunicación a iniciar y terminar sus emisiones con el himno al litoral para fortalecer la conciencia marítima del país en retornar nuevamente a las costas del Océano Pacífico, con los que nació Bolivia a la vida independiente. Durante una cumbre del Grupo de los 77 realizada en Santa Cruz de la Sierra en 2014, el gobierno boliviano regaló a los asistentes un reloj de escritorio con la forma de Bolivia, que incluía el antiguo departamento del litoral actual Chile. El canciller boliviano David Choquehuanca mencionó: nos tiene que recordar que nuestro mar es irrenunciable. Tenemos que recordar eso todos los días, todas las horas, todos los minutos. En 2022, el abogado chileno José Rodríguez señaló: la cosa es compleja para los bolivianos, que no están lanzados en esta beligerancia antichilena de Evo Morales. Hay dos grandes grupos históricos en Bolivia: los repercusionistas, que son los que quieren una pelea a como dé lugar, y los pragmáticos, que quieren tener una gran negociación con Chile mientras se desarrollan. Y el diputado boliviano José Manuel Olmechea, refiriéndose al ex vicepresidente Álvaro García de 2006 a 2019, comentó: ¿cómo puede alguien que odia a Chile ser el gurú del presidente de Chile, ya que Gabriel Boric lo reconoció como su referente político intelectual? En Perú, chilenos expulsados por orden de los gobiernos peruano y boliviano en el puerto de Iquique, esperando la próxima nave que los lleve a Chile, 1879. Comenzada la Guerra del Pacífico en 1879, Perú cambió el nombre Chilena de la Marinera, su baile nacional, desde 1986. El gobierno peruano expulsó a los ciudadanos chilenos de sus tierras en 1879. La cuestión por la soberanía de Tacna y Arica, el presidente Augusto Leguía utilizaba el término provincias cautivas a favor de ganar para el Perú a los pobladores de las provincias disputadas. Posteriormente, la ocupación de Lima y de la provincia de Tacna por parte de los soldados chilenos acrecentó el sentimiento antichileno en esas zonas. La derrota en la guerra arraigó un fuerte sentimiento antichileno en gran parte de la sociedad peruana, y Perú se vio sumido en una etapa de inestabilidad y atraso que, según muchos autores, llegó a poner en cuestión su propia viabilidad como país durante el periodo de reconstrucción nacional. En 1883 a 1895. Cada 8 de octubre es conmemorado el combate naval de Angamos, 1879, con un feriado nacional. Cuando falleció Miguel Grau, reconocido como el héroe máximo del Perú de 1968 a 1980, durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. El general Juan Velasco volvió a emplear el término provincias cautivas para referirse a los territorios que hoy comprenden las regiones chilenas de Arica y Parinacota y Tarapacá. En 2006, el comandante general del Ejército del Perú, Edwin Donaire, mencionó: he dado la consigna que el chileno entra en Perú y ya no sale, saldrá en cajón. Si hay suficientes cajones, saldrán en bolsas de plástico, provocando la risa de los presentes. El entonces candidato a la presidencia del Perú, Ollanta Humala, dio un discurso que en Chile fue calificado como antichileno. La técnica del fútbol, conocida por los hispanohablantes como chilena, en Perú es llamada chalaca. El himno chileno es abuchado en Perú. Previo a los partidos de fútbol entre las selecciones absolutas en 2017, la selección peruana de fútbol celebró su clasificación a la Copa del Mundial 2018 con el grito:
El que no salta es chileno, iniciando por Cristian Cueva, ya que la selección chilena es considerada allí como su máximo rival, y fue lo más gritado por sus hinchas. La razón es reconocido como el diario más antichileno de Perú, fundado como parte de la prensa hincha porque el fenómeno vende según su director. Luego del investigado, podemos concluir que la Guerra del Pacífico tuvo importantes consecuencias para los países involucrados, como la pérdida de territorio y recursos y una transformación en el equilibrio de poder regional. Además, este conflicto marcó un hito en la historia de América Latina, al demostrar los peligros y las repercusiones de los conflictos internacionales en la región. Gracias.